7 de marzo Venezuela quedó en la total oscuridad. El sistema eléctrico del país fue objeto de una agresión sin precedentes en la historia de la nación. Las investigaciones de inteligencia conducen a un ataque cibernético y electromagnético dirigido desde Estados Unidos al cerebro del sistema, ubicado justamente aquí en el estado Bolívar, frontera con Brasil, donde me encuentro. Buri es la principal central hidroeléctrica del país, la más grande de Venezuela. Y es el cerebro de la columna vertebral del sistema, que está conformado por dos plantas hidroeléctricas más, Caruachi, que está a mis espaldas, y Macagua. Las tres juntas generan el 70% de la electricidad de Venezuela. Y al atacar al cerebro, por supuesto, se produjo un efecto cascada. Las tres son consideradas por su infraestructura, en estilo cascada, pues la más grande del mundo y una separación de 100 kilómetros. Y sufrió un blackout. Curiosamente, el senador Marco Rubio, a los pocos minutos del evento, ya sabía lo que había ocurrido, qué falló, cuáles estados habían quedado sin electricidad. Le siguió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Pero nada de esto es casual. Es la utilización política del colapso de los servicios para forzar un cambio de gobierno, tomando a todo el pueblo, incluso opositor, como rehén. La guerra cibernética existe, pues hay precedentes. Guerra cibernética en Venezuela. Pongamos el punto en la I. El apagón en Venezuela vino el jueves 7 a la hora señalada, el fin de la jornada laboral, tal y como aconsejan los manuales de guerra moderna. El verbo bélico en boga en Venezuela hoy se llama exacerbar, agudizar todos los problemas, hasta que la desesperación quiebre la voluntad y la esperanza. Nada más adecuado para ese fin que cerrarles a estas personas el metro, oscurecer las calles, hacerlos caminar por horas, generar angustia y miedo. Y desde ahí, bronca, rabia, arrechera, como se dice en Venezuela. Y desde ahí a la calle, a quemar y saquear y linchar. Y de ahí paralizarlo todo. Los autores del apagón probablemente pensaron que el momento del caos llegaría por fin, después del fracaso estrepitoso del intento de golpe de Estado lanzado desde Colombia el 23 de febrero, disfrazado de ayuda humanitaria. Pero en estas caras cansadas había solo eso, cansancio, preocupación. El apagón metió a Caracas en un túnel. Poco se sabía entonces de la gravedad y magnitud de los ataques. El sistema eléctrico nacional es permanentemente víctima de sabotajes, de ataques, de perturbaciones. Son los mismos que queman a personas vivas, son los mismos que queman los alimentos del pueblo, son los mismos que queman los medicamentos del pueblo. Venezuela amaneció en paz el viernes 9, pero perpleja. Sin luz, sin internet y escasa telefonía celular. La reacción popular fue salir a la calle, pero a tratar de conseguir transporte y mantener la normalidad cotidiana. La madrugada del sábado trajo buenas noticias. La red eléctrica se iba restaurando en todo el país. Mientras tanto, la oposición y el chavismo se preparaban para manifestaciones callejeras. Era el Día Antiimperialista. Nada más oportuno que ese nombre. Una avalancha roja se apoderó del centro de Caracas. Nicolás Maduro informó por primera vez de la profundidad del golpe. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra Internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente. Ustedes no tienen derecho a apagar el sistema eléctrico nacional, no lo tienen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es un evento criminal. Y por eso los vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales con las pruebas de vida. Una de ellas, las confesiones de Guaidó, de Pompeo, de Rubio. El sábado 9 de marzo, al mediodía, se había logrado recuperar el 70% del sistema eléctrico, pero nuevamente fue atacado.
y todo comenzó desde cero. Sin luz, el colapso fue inminente. Durante horas y horas, y al menos durante 3 días, no hubo internet ni telefonía privada. Solo se mantuvo al aire Cantebet y Movilnet, empresas del Estado, y con dificultad. Y la oposición comenzó a hablar de fallecidos en hospitales públicos. Para los venezolanos, esto es mucho más que un inconveniente. Afecta la seguridad en un país ya peligroso. Algo preocupante. ¿Hay muertos en el estado Zulia por esta situación? Definitivamente, como consecuencia del sabotaje eléctrico, no hay estos números de fallecidos que se está mencionando, no lo hay. Hemos, como le digo, permanentemente monitoreado cuál es la situación. Ni en instituciones estatales, ni en centros hospitalarios privados. Todas estas situaciones cuando ocurren, y el plan de contingencia más aún, debe informarse de manera inmediata al Ministerio de Salud. Que nos hayan reportado, no existe ninguna de estas situaciones. Las públicas las verificamos nosotros directamente y las privadas nos las tienen que informar. No ha ocurrido. Sin embargo, las noticias que salen a través de las redes sociales, las noticias tendenciosas hablan que estas muertes son en establecimientos públicos. Es completamente falso. De verdad, bueno, yo invito a quien quiera, a cualquier gente que venga de otro país a corroborarlo. También en el país no existe, eso es absolutamente falso. La estrategia que le falló. En los centros asistenciales fue activado un plan de contingencia con plantas eléctricas. Al momento de que se fue la luz ayer, se activó la planta eléctrica automáticamente. Durante la falla eléctrica en el hospital no hubo fallecimientos. Las emergencias y eventualidades se solventaron, gracias a Dios. Con el apagón, el plan de contingencia se activó. No contaban con esa carta debajo de la manga. Los cálculos de la guerra iban perdiendo terreno. Por ejemplo, hospitales sensibles a la opinión pública por tratarse exclusivamente de la atención de niños, como el JM de Los Ríos, fueron blindados, al igual que el resto del país. Ellos están probando con nosotros todas las formas de guerra posibles, pero se consiguieron con una pared. Se consiguieron con la pared de la conciencia del pueblo revolucionario y chavista. Nosotros queremos este proceso. Nosotros no nos hemos parado, a pesar de seguimos trabajando, porque en estos momentos es que nosotros tenemos que seguir guapeando para darle respuesta al pueblo. El pueblo ha sido bastante receptivo y es bastante consciente, porque con menos que esto han tumbado más de un gobierno. Después de todo lo que hemos visto, después de todas las declaraciones de los voceros del imperio norteamericano, de quienes le siguen aquí en Venezuela, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto fue producto del azar. Todo conduce al manual de la guerra no convencional o guerra postmoderna, que no necesita la presencia de pelotones, tanques o grandes armas en el terreno. Lo peor es que no se identifica a los combatientes de los no combatientes. Al tener toda la población civil como objetivo militar, convierte este tipo de acción en un crimen de lesa humanidad. El manual desclasificado por la Central de Inteligencia Americana CIA detalla este tipo de acciones en el marco de un denominado sabotaje simple, centrado en el ataque al sistema eléctrico del enemigo. Este punto destaca de otras operaciones por inhabilitar activos que necesitan tiempo y esfuerzos múltiples para ser recuperados. El sabotaje eléctrico requiere solo un individuo entrenado con el equipamiento preciso. De su mano va el sabotaje tecnológico y la inyección de virus específicos que anulen la productividad y operatividad de sistemas que dependan del uso de computadores centrales. Como consecuencia, el servicio de suministro de agua potable se había afectado inevitablemente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de perpetrar un ciberataque contra el sistema SCADA, que regula las actividades automatizadas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como represa del Guri. Según el portal informativo Misión Verdad, esta hipótesis, que convertiría el escenario en uno militar, es tan probable como los precedentes identificados en la historia reciente. En los últimos años se ha tenido mayor conciencia de las capacidades de la ciberguerra, con el escándalo del Cambridge Analytica y las manipulaciones a través del Big Data, siendo Estados Unidos el campo de batalla principal. Las ciberherramientas son vistas a la luz de su uso como influencia para cambiar la psicología de los usuarios y se dejan las sombras las capacidades para influir fácticamente en la materialidad. Brian Meitzel aparece en un video en YouTube de 2013 mostrando 3 escenarios diferentes de ataques al sistema SCADA y en el que están involucrados todos los instrumentos de ciberguerra.
Según Kaspersky, laboratorio cibernético ruso, Venezuela es actualmente el país número 106 más atacado del mundo. El campo de batalla de esta modalidad abarca todo lo que esté conectado a la web y el proyecto Tor, por lo tanto es susceptible de todas las armas que de ella emanan. Existen precedentes en otras naciones en la mira del complejo militar estadounidense por diversos intereses. En enero de 2010, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que visitaban una planta nuclear en Irán, notaron fallas en las centrifugadoras usadas para enriquecer uranio. El fenómeno se repitió en varias ocasiones, hasta que se detectó un malicioso virus informático. El gusano, ahora conocido como Stuxnet, tomó el control de 1000 máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse. Esa fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar la infraestructura del mundo real. Hay como una diferenciación allí, que es que Venezuela básicamente no ha sido atacada sistemáticamente su infraestructura como lo ha sido Irán. El ataque que hubo al sistema SCADA, como se tiene contemplado, fue, por supuesto, uno exitoso después de varios intentos de sabotear el sistema eléctrico, pero de manera manual, ¿no? O de manera material, por decirlo de forma más correcta. Con relación a Irán, bueno, con relación a Irán ha tenido cierto éxito, ¿no?, con sus ciberataques, sobre todo a la parte de infraestructura y también a la extracción de información. El año pasado, el ministro de Exteriores, Javad Zarif, iraní, había informado que precisamente había habido un ataque entre el Mossad y la CIA, ¿no?, bajo un virus que ellos llaman incluso más fuerte que el Stuxnet, en el cual atacaron no solamente sus instalaciones nucleares que están militarizadas, ¿no?, sino que también han sido, llevó a la extracción de información de 5.000 carpetas clasificadas de seguridad del gobierno iraní, y que el Mossad, que es la agencia de inteligencia, lo análogo a la CIA en Israel, se ufana de tener, ¿no?, ahora en su poderío. Entonces, básicamente, por ejemplo, la ciberguerra, que es el sabotaje, que tiene que ver con el sabotaje industrial, se basa en el ataque sistemático y continuo que se está evidenciando por lo menos desde 2008 para acá a todo el programa nuclear iraní. El poder de corte en la hora pico asegura un impacto máximo en la sociedad civil y un montón de imágenes mediáticas posapocalípticas. Encaja perfectamente en el molde de una operación de influencia tradicional. Dichas interrupciones pueden hacer que una población se vuelva rápidamente en contra de su gobierno y al mismo tiempo hace que sea casi imposible probar definitivamente la intervención extranjera. Caleb Litaru, experto en Big Data e inteligencia artificial. Los ciberataques, aunque tú puedes prever de dónde viene, o sea, puedes decir, viene de Chicago, o viene de Washington, o viene de Nueva York, pero precisar de dónde proviene el ataque ya es un poco más difícil, que bueno, eso es ya tarea de ciberactivistas, de hackers que pudieran dar esa información a través de una investigación esmudiosa, pues, o sea. Los ojos del mundo están sobre Venezuela. Analistas extranjeros que vivieron el apagón observaron que lejos está un estado forajido, como la oposición y sus países aliados han querido hacer ver. La tensión y preocupación por la población fue inmediata. Y a muchos le llamó la atención la actitud del pueblo venezolano frente a esta grave crisis de energía. La paciencia y la conciencia fue la principal arma. Avanzamos al corazón de Petare, uno de los sectores populares más grandes de Caracas. Como en gran parte de la capital y del país, llegó la luz. Aún se estabiliza. Sorprende el ambiente y la actitud ante la grave crisis eléctrica como consecuencia del ataque al sistema. Estamos claros que nos tienen aquí en el cuello, pero tampoco quiere decir que nos vamos a ir a la calle a gritar a cuatro vientos. No, estamos claros que
estamos en guerra de hace rato. ¿Qué pasa? Que la situación se ha vuelto más visible. ¿Por qué? Porque ya nos están dando donde es, que si el agua, que si la electricidad. No nos extrañemos ahorita que venga un golpe con el gas. Hicimos mechero con gasoil y vaina para alumbrarnos acá. Y mucho, bueno, viniendo por ahí, mira, dame uno y bueno, vamos a hacerle uno. Y cada quien, bueno, se llevó su mechero para alumbrarse. ¿Hubo unidad, solidaridad? Unidad. ¿Y por qué los barrios están tan tranquilos? Porque no queremos guerra, pues. No queremos guerra, queremos estar tranquilos. Eso es una guerra psicológica, una guerra contra el pueblo. ¿Por qué? Quieren de alguna manera sacar al gobierno. Eso es una guerra contra el gobierno para poder poner al pueblo en contra del gobierno. Los generadores de respaldo también han fallado. ¿Cómo supo él dónde estaba específicamente la agresión? ¿Cómo supo él que los generadores de respaldo, como él los llama, no pudieron despegar si nadie lo sabía pocos minutos después de que se perpetrara el ataque criminal? ¿Cómo supo él si justamente eso se encontraba en una situación cercana, territorial, geográfica, cercana a los generadores del Guri? Y a ese momento nadie, no solamente teníamos idea de el nivel, el alcance que tenía ese apagón criminal, sino que no había forma de saber dónde se había generado la falla. Él sí lo sabía. Curiosamente, un día antes, periodistas e influenciadores hablaron de un blackout en Venezuela. ¿Cómo creen que se ejecuta este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan? Cuando estás lidiando con un país que tiene una población tranquila, algunas veces estas presiones buscan romper a las personas para hacer que protesten y se unan al lado opositor. No funcionan, no funcionaron en Siria. El pueblo siguió con su gobierno y derrotó el proyecto. Estoy seguro que el pueblo venezolano hará lo mismo. Ellos han mostrado su entendimiento de la situación. Hemos estado viajando por la ciudad sin señales de cualquier tipo de tensión, ni nada. Las personas están yendo a sus actividades regulares, aunque sabemos que pasan penurias. De hecho, la mañana de ayer tuvimos una reunión en uno de los puntos de Caracas y vimos colas de gente con envases esperando por agua. Y nos explicaron que al no tener electricidad, la zona se queda sin agua, lo que significa tener que bajar todas las escaleras para recolectarla. Y hoy, antes de venir aquí, visitamos una de las comunidades. Estaba tan sorprendido por la determinación de las personas de la comunidad. Visitaron una comunidad. Claro, visitaron una comunidad esta mañana. Por su resistencia, por su apoyo a la revolución bolivariana. Todos estábamos muy impresionados por el nivel de determinación del pueblo a defender su país y a la revolución bolivariana. Como lo hemos contado, el país quedó en la oscuridad y los trabajadores de la Corporación Eléctrica recuperaron el sistema a ciegas, calculando potencia, distribuyendo energía. Fue una acción titánica y heroica. Ellos están detrás de estos muros de agua. Todo esto quedó en negro. Todo se apagó. Estas máquinas, esto se quedó en negro. Todo, se perdió todo. Nunca se había visto ese evento aquí, ¿ves? Con la frecuencia en cero, las máquinas se embalaron. ¿Ustedes nunca habían vivido eso? La primera vez. ¿Y usted? Tengo algo, de una falla atípica, ¿ves? No había ocurrido de tal magnitud. Y de nuevo quedamos fuera, porque tú estás preparado para una caída para decir recupera, pero en condiciones ya estudiadas, pero no con pérdida total del sistema. Gente común, que gracias a ustedes tiene una cosa tan maravillosa, la luz en su casa. Yo dije en estos días que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Correcto. Y es así. Nadie sabe la importancia de tener esa luz ahí en la casa, el agua, llegar a hacerle la comida a los muchachos. No tiene sentido que se utilice los servicios públicos como
la luz como el agua para hacer daño político al pueblo. Todos los sabotajes que hemos sido víctimas este año, el año pasado. Tenemos que tener una nueva y poderosa industria eléctrica. Y el eje de esa nueva y poderosa industria eléctrica son ustedes, los profesionales, los trabajadores. Gracias. Venezuela tiene para tener una industria eléctrica de primer nivel en el mundo, pero tenemos que asegurarla, asegurar el cerebro, asegurar cada paso, asegurarla todo. Yo acabo de ordenar unos ejercicios militares especiales de aseguramiento y defensa de la industria eléctrica y del agua. Van a ser sábado y domingo, van a ser unos ejercicios especiales con Corpoelec, con toda la Fuerza Armada a nivel general. Vamos a hacer un aseguramiento total de las comunicaciones, del funcionamiento. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Cuento con ustedes para siempre. 100% haciendo patria, presidente. Siga disfrutando de su derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad. Vamos a aprovechar este golpe que nos dieron para un contragolpe y tener una industria que nunca habíamos pensado. Vamos a recuperar todo lo que hay que recuperar. Así va a ser. Cuente con nosotros, presidente. Venezuela superó la arremetida del 23 de febrero cuando desde Colombia se intentó ingresar a la fuerza la supuesta ayuda humanitaria, donde precisamente no venía ni medicamentos ni alimentos, un caballo de Troya. Los camiones traían insumos para las acciones callejeras conocidas aquí como guarimbas. Y acaba de superar la primera fase de una guerra cibernética, el ataque al sistema eléctrico nacional, que puede continuar. El magnate Donald Trump, con problemas internos y una administración débil, pidió al Congreso un gran presupuesto como para sustentar una guerra, y una parte de este está dedicado a Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos siguen resistiendo. La energía eléctrica ya está al 100% en el país, y con ello el servicio de agua, internet y telefonía. Ante el ataque tecnológico hay en marcha un plan de seguridad cívico-militar de protección a todas las estaciones eléctricas y de agua del país, y hay una alerta sobre PDVSA. Venezuela de la oscuridad pasó a la luz, y es que siempre después de un atardecer en el país amanece. Pusimos el punto en la I.